Bienvenidos a este nuevo video de astrología terapéutica y el día de hoy el turno es para Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, nacida el 24 de junio de 1962. Y la diferencia de esta lectura es que nosotros desconocemos la hora de nacimiento de Claudia. Y le digo Claudia de cariño. Lo desconocemos y existen formas de poder hacer una proyección de la personalidad de la persona así no tengamos la hora de nacimiento. Y en ese caso, como lo ves en esta figura, ponemos aquí en el ascendente el grado cero del signo de Aries. ¿Y en qué nos basamos? En la configuración de los planetas, que de por cierto nos dicen ya mucha información. Hay que entender que en la astrología los reyes son los planetas, no las casas. Y lo que pase entre los planetas es como una conversación. Las casas nos hablan de dónde pasa. Pero esta, como te digo, la vamos a hacer sin saber, desconociendo la hora de nacimiento. Te lo repito, 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. ¿Ok? Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una aclaración sobre la astrología terapéutica y por qué la llamo terapéutica. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jaime Aranguren y aparte de ser astrólogo profesional, tengo y manejo varias líneas de terapia. Entre ellas estamos hablando de la biodescodificación, estamos hablando de constelaciones familiares, estamos hablando de terapias regresivas que trabajan con el inconsciente y también terapias de respiración. ¿Y por qué y para qué me ayuda tanto la astrología? Para aumentar el éxito en mis terapias te lo explico muy fácil. Primero que todo, cuando yo miro una carta, lo que yo miro suena un poco irónico, pero en lo que yo me enfoco es en comprender los patrones emocionales que tiene la persona. Poder identificar bloqueos internos, algo que no le esté dejando fluir a la persona y por supuesto dinámicas inconscientes. De esa forma puedo tener yo una visión mucho más exacta de con quién voy a trabajar en terapia. Tener este conocimiento me ayuda a entender dónde tengo que desbloquear creencias limitantes, qué tipo de patrones familiares son los que le puede estar afectando a la persona de forma consciente o de forma inconsciente y heridas emocionales. Por otro lado, hay que entender que si la carta natal lo que muestra es quién soy yo, la pregunta sería es qué me hace a mí creer que esa persona soy yo. Dicho de otra forma, qué pasó en mi niñez, que es donde se forman las creencias. Si yo me enfoco solamente en fortalezas y en debilidades, puedo hacer que la persona realmente crezca y tenga una transformación personal. Por otro lado, cuando un cliente llega a terapia, muchas veces desconocemos su historia y el cliente nos cuenta una historia que casi siempre tiene un punto de vista. ¿Cuál? La del cliente. Entendamos que la astrología lo hace de una forma neutral. La astrología no se va a poner en contra del cliente, tampoco se va a poner a favor del cliente, sino que nos va a decir cómo está interpretando la persona la realidad dependiendo de sus sistemas de creencias. La astrología terapéutica, de hecho, no trata de predecir el futuro, sino por el contrario, es aprovechar las energías disponibles para poder sacar lo mejor de la persona. Así que yo, a título personal, difiero mucho de que el futuro está escrito, realmente lo creamos cuando sabemos realmente cuáles son las bases, las materias primas con las que venimos a esta vida. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum tiene una carta muy interesante. ¿Y desde qué punto muy interesante? Pero antes de entrar en ese tema, te voy a hacer un par de aclaraciones porque me ha pasado con videos anteriores que hablar de una persona pública, hablar de una persona de la política, trae ciertas fricciones. ¿Y qué fricciones? Primero que todo, cuando hablamos de astrología terapéutica, debemos entender que yo
no estoy tratando de enjuiciar a la persona. Yo no le estoy diciendo a la persona, es que lo hiciste mal, lo hiciste bien. Es que mi inclinación política es diferente a la que tienes tú. Cuando estamos en el mundo de la terapia, debemos ser 100% neutrales cuando abordamos a una persona. Y por supuesto, recuerdo hace un tiempo que alguien me decía, ¿atenderías a un hombre infiel o a una mujer infiel? Tal vez a un abusador o a un hombre o a una mujer violenta, ¿lo dejarías entrar en tu casa? Mira, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo pienso como Jaime de la persona y otra cosa es la posición que yo debo tener como terapeuta, que es 100% neutral y abierto a la persona para poderla entender, para poder comprender qué es lo que hay detrás de eso que esa persona hace, de lo que la persona piensa. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿tú realmente crees que no tiene explicación que una persona sea violenta, infiel, que atraiga X tipo de parejas, que tenga problemas económicos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿De qué hay detrás de las creencias? Y si yo no empatizo, no significa que esté de acuerdo, pero si no empatizo con la persona, difícilmente como terapeuta la voy a ayudar. Así que no busco criticar, lo que busco es entender el propósito de la persona, por qué es como es y ayudarle en su evolución personal. Así que en la carta analizamos cómo se refleja esa relación con la autoridad, con el poder, con la sociedad y con él mismo, con papá, con mamá, las heridas que pudo haber heredado de forma consciente o de forma inconsciente y sobre todo a nivel transgeneracional, o sea, a nivel del clan familiar. Muy bien. Entonces, ahora sí, comencemos. Siempre que miramos una carta, lo primero que yo hago y lo enseño en mis cursos, y por cierto, si te interesa aprender astrología terapéutica o te gustaría utilizarla como una herramienta en tus terapias o simplemente tienes curiosidad de aprender astrología, por favor, aquí debajo he dejado un link para que te pongas en contacto, puedas revisar el curso que de hecho tiene 3 módulos y seguro te puede interesar como un excelente complemento para tu vida diaria. Todos tenemos 4 elementos. Estamos hablando del fuego, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del aire y del agua. Y cada uno de ellos tiene un significado en la personalidad. Como podemos ver en la carta de ella, el elemento que predomina es el elemento agua, que realmente para un político a mí me gusta. ¿Por qué? El agua como tal es un elemento que está asociado a las emociones, que le es muy fácil desarrollar empatía por el otro, algo que normalmente no se ve muy a menudo con políticos. ¿Por qué? Porque un político muchas veces lo que necesita es avivar su fuego, su ego. Me gusta el elemento, pero todo elemento puede vibrar alto y puede vibrar bajo. ¿Qué quiere decir? Que una persona con un exceso de agua como el de ella lo puede ser también una persona muy inestable emocionalmente, ya que el día a día lo puede abrumar, se puede sentir un poco como esto es mucho para mí y puede ser que le hace falta un poquito de cabeza fría. La cabeza fría tiene mucho que ver con tierra, está muy bien balanceada en ideas y, ¿por qué no?, sabe ejecutarlas. Pero altos niveles de agua, siempre lo explico en mi curso, que una cosa es vibrando alto con un aspecto y lo otro es vibrando bajo. Vibrando alto, por supuesto, muy emocional, muy empática, muy dada a los demás. Vibrando bajo, una persona que bajo presión se puede rápidamente derrumbar y le es muy difícil ocultarlo, lo puede uno ver rápidamente en su cara. El otro aspecto que me gusta mirar en una carta es que todos tenemos estos planetas y aunque cada uno de ellos tiene un significado, siempre me gusta ver cuál es el planeta más relevante o cuáles son los planetas más relevantes. ¿Por qué? Porque el Sol definitivamente es importante, la Luna y así sucesivamente, pero tener un planeta como Neptuno, como el más poderoso, como el de mayor importancia en la carta, tiene mucho significado. Y el segundo, Mercurio, muchísimo significado. ¿Qué significa Mercurio? Primero que todo, estamos hablando del mundo de las ideas, de cómo funciona
mi mente y sobre todo cómo comunico información, bien sea hablándola o bien sea escribiéndola. Y por otro lado, Neptuno, que es un planeta transpersonal, no es fácil de manejar. ¿Por qué? Bien aspectado o bien equilibrado puede ser el astro de los sueños, de grandes ideas, de esas personas que son muy pero muy soñadoras. Mal aspectado puede ser que viva en un mundo de ideas muy alejado de la realidad, o sea, en su propio mundo. Y ya lo vamos a analizar cómo está vibrando este planeta en la carta de ella. Entonces, ¿por dónde quiero empezar? Quiero hablar de algo llamado figuras planetarias. Figuras planetarias son esas figuras que se pueden hacer en la carta natal y es cómo los planetas hablan. Y ahí, primero que todo, quiero tumbar una idea en la astrología. Y ahí sí lo digo, tumbar. ¿Y por qué tumbar? Si yo miro la carta de Claudia, de cariño, ella tiene lo que se llama dos T cuadradas o media cruz con planetas focales. Uno que es Neptuno, recordemos que es el planeta más relevante de la carta de ella. Y media cruz significa que aquí hay tres planetas en tensión. Por un lado, Neptuno tiene una cuadratura con Saturno, tiene una cuadratura con Venus y Saturno a su vez tiene una oposición con Venus. Esta es una media cruz. Pero no solamente tiene una, tiene dos. ¿Por qué? Tenemos por un lado a Júpiter, que está en una conjunción con Quirón, opuesta a Plutón, y la media cruz se cierra con el planeta Mercurio, queriendo decir que los dos planetas focales serían Neptuno y Mercurio. Recordemos, dos de los planetas más importantes de su carta. Y eso dice mucho. Pero antes, como te digo, voy a tumbar un mito de la astrología. En astrología se habla mucho de que las cuadraturas en 90 grados o posiciones 180 grados son ángulos terribles. Terribles. De hecho, cuando uno mira una carta, un astrólogo principiante diría una vida llena de dificultades. La verdad, difícilmente va a llegar muy lejos. Preferiblemente si tuviera muchos trígonos, o sea, ángulos que se consideran en la astrología como bajos de tensión. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde voy a tumbar esa creencia. Si todavía me estás escuchando, por favor, dale me gusta a este video, déjame un comentario, por ejemplo, si te está gustando el video o desde qué país o desde qué ciudad me estás escuchando. El mito es el siguiente. Y tumbémoslo de una vez. Primero que todo, mito, las cuadraturas y oposiciones son aspectos malos. Eso no es verdad. De hecho, las personas que más éxito tienen, y cuando me refiero a más, me refiero a éxito que puede ser en el área financiera, en el área personal, en el poder, son personas que tienen cuadraturas. ¿Por qué? Porque son personas que se desarrollan a base de tensión. Ahora imagínatelo de la siguiente forma. Si existe una cuadratura, hay tensión. Y yo te pregunto, ¿tú no crees que la tensión es realmente lo que ayuda a la persona a ser mejor? La tensión es eso que te dice Jaime, levántate. Jaime, levántate. Jaime, levántate. Por ende, cada vez que me estoy levantando, me estoy empoderando más. La realidad es que son desafíos que impulsan el crecimiento y la transformación. Recuerda esto, sin fricción no hay evolución. No hay evolución. Y el otro mito que quiero desmontar es que no, mi carta está llena de trígonos, conjunciones. Tengo un Júpiter en 2, un Júpiter en 10. Es que no tengo ni idea ni siquiera porque no soy poderoso, famoso y adinerado. Si esos aspectos me debería a mí regalar en Júpiter en 2 el dinero, Júpiter en 10 la fama. No sé por qué, no sé qué pasa. Y realmente un aspecto como un trígono puede tener el siguiente problema. Si no hay fricción, si no hay una forma de, necesitamos, cae, levántate, sino yo nunca me caigo, la realidad puede ser que yo caiga rápidamente en una zona de confort. La vida a mí todo me lo da. Realmente yo para qué me debo esforzar si, sí,
no me hace falta el dinero. Tengo un Júpiter en 2, no me hace falta el dinero, pero riqueza, ¿para qué? Si yo no tengo carencias. Entonces, nunca digamos que una cuadratura es malo, que un trígono es bueno. Por el contrario, todo depende de cómo esté vibrando la persona. Si es una cuadratura y la persona es de esas resilientes, es perfecto, porque lo que va a hacer es me levanto, me levanto, me levanto. Si son trígonos y por el contrario la persona es una persona perezosa, me conformo, me conformo, me conformo. Y ahí es donde viene lo que llamamos el libre albedrío. Ok, dejando eso muy, pero muy claro. Entonces, vamos a enfocarnos en interpretar. Y digo enfocarnos porque, por supuesto, una carta natal tiene 1000 aspectos. Podemos hablar de los 10 planetas, podemos hablar de los regentes, podemos hablar de muchos aspectos, algo que profundizo en 6 meses dentro de mi curso. Pero en este video me voy a enfocar en interpretar estas dos medias cruces y poder entender dónde puede estar la resiliencia de ella y que de lo que tiene ella en la carta le ayuda mucho como presidenta de México. Entonces, primero, Mercurio en Géminis con planeta focal. Lo repito, es una media cruz. Tenemos a Júpiter a un lado, que está en el signo de Piscis, signo de agua. Tenemos a Plutón al otro lado, que está en Virgo, en un signo de tierra. Y tenemos a Géminis, a Mercurio en Géminis. Primero que todo, planeta focal, Géminis, la comunicación. Se le facilita completamente. Primero que todo, ella no nació con Mercurio retrógrado. Punto. Cuando tú naces con Mercurio retrógrado, tiene otros significados a desarrollar. En el caso de ella, ella nace con Mercurio directo, que está en Géminis. Su fortaleza, su foco, por supuesto, la comunicación. Pero recordemos que está en tensión a dos planetas. ¿Cómo se manifiesta? Primero que todo, son mentes muy ágiles, curiosas y versátiles. Está en un signo de aire. Es una mente que no se queda quieta. Muy curiosa, muy versátil. Ese tipo de mentes son personas muy estudiosas, muy necesitan saber. Por más de que ya tengan cierto conocimiento, es como que, pero hagamos un curso, una capacitación, ¿por qué no otro idioma? Necesito todo el tiempo estar expandiéndolo. De hecho, es mi fortaleza. ¿Qué es lo que pasa? Ese Mercurio está bajo presión. ¿Bajo presión de quién? Bajo presión de Júpiter, bajo presión de Plutón, lo cual se le puede dificultar procesar información cuando tiene mucha presión, ya que hay mucha tensión. ¿Qué pasa? Plutón está en un signo de tierra, Virgo, lo cual es una persona que necesita los detalles, la precisión, viene de Virgo. Así que controlar detalles, controlar un esquema, analizar de una forma muy profunda y de hecho crítica. Crítica es una palabra muy diciente dentro de su carta. Es casi que una necesidad. El problema, cuando las cosas no salen como ella lo está pensando, rápidamente se puede activar su aire, perdón, su agua y puede caer en situaciones de mucha inestabilidad emocional y se puede derrumbar. Así que la mente está dividida entre dos extremos. Pero por un lado, la fe extrema. Recuerda que tenemos a Júpiter, la suerte mayor, en Piscis, lo cual de por sí lo hace una mujer de mucha fe. Fe no solamente en ella, sino de hecho tiene una fe como que en algo más grande que ella la sostiene. Pero por el otro lado, ese Plutón en Virgo la empieza como a dudar. Entonces, cuando las cosas no salen bien, rápidamente puede moverse en ese ámbito de no soy suficiente. Así que oscila entre la obsesión, el poder y el control, que es su Plutón en Virgo, y dejemos que la vida decida, entrega al destino, un destino de fe. Su mente, Mercurio, está extremadamente estimulada por dos grandes planetas, un transpersonal como es Plutón y por el otro lado Júpiter, lo cual le puede dar problemas
para dormir, para conciliar el sueño. Porque imagínate por un momento que tu mente está todo el tiempo estimulada y no hay momentos de calma. Si la persona, en este caso ella, está vibrando bajo, va a tener muchos problemas para conciliar el sueño, de hecho ataques de nervios y mucho problema. Si vibra alto, eso se puede regular. Por supuesto, todo se puede regular. Pero si lo viéramos desde la terapia, sería una de las cosas más importantes a trabajar, que ella pueda encontrar ese momento de trabajo y ese momento de pausa. Si no, su mente la vuelve realmente loca y la puede poner en un mundo de mucha fricción, de mucho problema, de mucha sobrecarga. Y al final puede ser que quiera hacer mucho, pero no pueda hacer todo lo que piensa, lo cual, como lo voy a explicar en la otra media cruz, la puede llenar rápidamente de mucha frustración. Y ya te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Esta otra media cruz, y teniendo en cuenta este Venus que se encuentra en el signo de Leo, las personas con Venus en Leo demuestran ese amor a través de admiración. Imagínate que un león, entra por la puerta, o lo ves en África, en Zimbabue, cuando tuve la oportunidad de estar. Ellos de una u otra forma nacen para ser admirados. Así que ella necesita mucho el reconocimiento de los demás. Y por otro lado, no existe un signo más social que sea Acuario. Y social me refiero a pensar en el otro, en el todos somos iguales. Ahí hay mucha exigencia por el lado de Saturno. Y como ven, esta atención está a este planeta Neptuno. Así que vamos a hacer una interpretación de este aspecto. Entonces, tenemos el planeta focal Neptuno en el signo de Escorpio. Recuerda, planeta focal es el planeta que está en la punta, ¿ok? Transpersonal. Ya el planeta lo está diciendo. Transpersonal, mucho más allá de lo personal. Y está en el signo del ave fénix, en el signo de Escorpión. Escorpión por naturaleza es un signo que tiene cierto veneno y necesita morir para renacer. Es como que cada muerte la hace mucho más poderosa. Esto en el sentido figurado. ¿Cómo se traduce? Son personas que nacen desde muy pequeñas con mucha necesidad de una transformación. Es como que nacen y de una otra forma experimentan el mundo como hay algo que no cuadra dentro del mundo, algo que necesita ser diferente. Y ya voy a hablar de eso muy probablemente, de dónde viene esa necesidad. Así que como está en Escorpión, no hay un signo más chamánico, más espiritual, más mágico que Escorpión, lo cual, teniendo un planeta ahí, siendo foco, son personas que desarrollan una gran intuición, pero tiene una autoexigencia extrema. ¿De dónde proviene esa autoexigencia? Recordemos que el pueblo, que todos, Acuario está con Saturno y Saturno es el que está en cuadratura a su Neptuno. Lo que quiere decir es que esos cambios no es como que yo quiero cambiar el mundo, sino es como una exigencia que yo siento de que para poder cambiarlo necesito mucha disciplina, mucha exigencia y necesito luchar. Necesito sobrepasar límites porque Acuario está esperando mucho de mí. Venus en Leo, por otro lado, le está diciendo, ¿lo sientes? ¿Lo quieres? Leo, que es yo. Y Saturno en Acuario está diciendo, pero de ti esperamos. Y es una lucha entre lo que yo quiero y lo que los demás esperan de mí. Muy fuerte en el deber, la estructura y en compromiso con el colectivo. Ahí Saturno es como que el profesor está diciendo, es más importante los demás que tú. Es más importante. Por un lado, tú necesitas ser admirada, pero por otro lado, admirada con el aplauso de los demás. Y el aplauso de los demás es solamente cuando le das gusto a los demás. Así que entre el amor propio,
entre la admiración y el reconocimiento que ella necesita, porque lo digo una vez más, un Venus en Leo es una necesidad. ¿Necesidad de qué? De ser querida, de ser admirada, de ser respetada. ¿Qué podría presentarse? Si en algún momento algo, o imagínate, tú eres presidenta de un país, ¿tú crees que realmente vas a poder tener contenta a todo el mundo? Realmente eso no es así. Así que la crítica, así que las contradicciones y con una persona tan emocional, con un porcentaje tan alto de agua, pueden ser temas a trabajar, porque si no rápidamente ya se puede derrumbar frente a la presión. Algo que estoy seguro lo ha trabajado. Por algo digo que tanta tensión lo que hace es que a través del tiempo la persona lo supere. Si no, estoy seguro que puede estar aconsejada. Hay que tener una alerta muy grande en la carta de ella. ¿Y qué es? Ese Saturno en Acuario, en esa configuración, ¿qué es lo que le puede dar? Esa sensación de que por más de que haga, y haga. Soy la presidenta, soy ingeniera y la primera mujer. He logrado prácticamente, ya estoy entrando en la historia, pero muy dentro de mí hay una voz que me dice, ¿qué te voy a decir, Claudia? No es suficiente. No es suficiente. Y de hecho, ese es un aspecto que he podido ver en otras cartas con personas muy exitosas, muy adineradas, pero que están corriendo bajo algo que todavía no les da esa sensación de conformismo. Y ahí voy a entrar en otro tema. Voy a especular dependiendo de la carta natal. Y lo siguiente, primero que todo, veo las dos luminarias en la carta de ella. Por un lado tenemos a la luna. La luna se está moviendo en dos signos. ¿Por qué? Recordemos que no sabemos la hora de nacimiento de ella. Entonces, como la luna es de los puntos más rápidos dentro de una carta, la luna empieza el día de hecho en los últimos grados de Piscis. O sea que si ella nació muy en la madrugada, podría ser con luna en Piscis, pero por las características que tiene ella, yo estoy mucho más dado a que esta luna esté en el signo de Aries, que eso le ayuda un poco a mitigar tanta agua y por el contrario aumentaría su fuego, lo cual lo hace una mujer ya de armas tomar. Su inconsciente le está diciendo, eres lista o estás lista o tienes todas las habilidades para ir a la guerra, que es Aries. Y a la guerra no significa el conflicto, los golpes, las groserías, no, por el contrario, es como que dentro de ella hay una gran guerrera que le dice, no te preocupes, tú estás lista. ¿Cuál es el problema? Que existe una tensión entre la luna y el sol. Está documentado, y lo he podido ver en muchas cartas, que cuando las personas nacen en cuartos crecientes, cuartos menguantes, o cuando está la luna llena, o sea, la luna en oposición al sol, la persona, en este caso Claudia, experimentó bien sea que sus padres son separados o una muy mala relación entre los dos. Así que de entrada eso puede ser una gran herida. ¿Cuál hay otro aspecto que me llama mucho la atención? Por un lado está Mercurio y ese Mercurio tiene una tensión a Júpiter. Mercurio no solamente simboliza la mente, no solamente simboliza la forma de comunicar, sino también simboliza los primeros años de vida. Desafortunadamente, las configuraciones que tenga Mercurio con cualquier planeta me está hablando de la situación que vivió de niña. Plutón es un planeta que es complejo de manejar. Normalmente son niñeces que hayan podido experimentar abusos. Abusos o situaciones que marcan mucho el inconsciente de la persona. Pero todo tiene un porqué. ¿Y un porqué me refiero? Muchas veces estas situaciones son realmente las que empoderan para decirle a la vida, yo no soy lo que pasó, por el contrario, yo tengo todo para ser otra persona. Algo que me puede llegar a preocupar, y a preocupar no en el mal sentido, sino algo que podríamos tener en cuenta a nivel terapéutico, es este Quirón. ¿Por qué? Porque está exaltado por un Júpiter. Júpiter es el planeta que todo lo agranda, es una gran herida. ¿Qué tipo de herida? Es una herida emocional. Las heridas emocionales siempre dejan ciertas creencias. Recordemos que si ella experimentó esta separación, puede dejar
heridas muy grandes por admiración. Uno de los dos, tentativamente su padre, por la combinación que tiene con Plutón, sí, efectivamente, me puede estar diciendo que hay cierta herida, heridas que se pueden interpretar como abandono o no ser suficiente para mi padre, algo que podría estar tratando de perseguir toda su vida. Importante trabajar con estas personas que no es a dónde llegan, sino que el sentirse suficiente es una emoción que se tiene que trabajar desde adentro. Lo he visto en personas con mucho éxito que sienten todo el tiempo que no es suficiente. También un aspecto que no lo tiene ella, pero que me acuerdo, es un Sol Saturno, lo cual ha habido mucha exigencia en ese caso de parte de mi padre, que me puede dar a mí la sensación de nunca seré suficiente, porque ¿para quién estoy buscando esa suficiencia? Para mi padre. Muy, pero muy importante. Entonces, temas a ver, tocaría ver este Quirón ya con una hora más exacta para entender un poco cuál es el área de la vida. Ella tiene también una figura que aunque está, no es exacta, pero sí me gustaría nombrarla porque yo la he visto en muchas personas con mucho poder. Si tú miras acá, ella tiene más figuras en su carta. Esta línea en punticos, esta línea y esta línea. Lo que estaríamos hablando es un gran trígono. Está aquí 120 grados, 120 grados, 120 grados en signos de agua. Eso a mí personalmente me gusta. Una vez más lo digo porque son personas que nacen de una u otra forma protegidas. El elemento predominante, por supuesto, es el agua. Personas emocionales, líderes que tengan emociones, que tengan empatía, la verdad a mí personalmente me gustan. Muy bueno. La otra figura que uno podría decir que ella tiene es una llamada la figura de la cometa. Si tú miras, aquí hay 60 grados entre Plutón y Neptuno, entre Plutón y el Sol. Y tenemos aquí, es distante, o sea, 120 grados entre Júpiter, pero para mí podría ser un indicador de una cometa. Una cometa es una de las figuras más poderosas que hay dentro de la astrología. La importancia de esta figura son los planetas que están en el ámbito focal. Júpiter y Plutón. Por un lado, Plutón simboliza el poder, simboliza lo oculto, pero lo oculto no tiene que ser por nada malo. Pero, pero no, y se opone a la suerte mayor, que es Júpiter. Así que de una u otra forma, el que ella hoy en día sea la primera mujer presidenta de México, esté albergando tanto poder y tenga, decimos en Colombia, esa fuerza, ese perrenque para hacer lo que está haciendo, solamente se da porque ha superado muchas tensiones en su vida, como lo digo, probablemente situaciones en la niñez que la marcaron, la percepción de ella misma que la relación entre papá y mamá no fue muy buena y pasar del mundo de los sueños, del mundo de la imaginación y poderlo materializar con Saturno. Las tensiones que ella está viviendo hoy en día con su vecino, miremos ya en los tránsitos que Urano está por aquí en su Marte, lo cual da conflictos. ¿Qué es lo que le ayuda? Júpiter va a estar próximamente en Géminis y próximamente va a estar en conjunción a uno de sus planetas más importantes en su carta. Me gusta y como lo digo, más allá de predecir sus ciclos es poder entender ella quién es a nivel interno. Detrás de todo lo que dice, quién es. Y por supuesto, si ya llegaste hasta aquí, me aguantaste media hora hablando, ¿te ha gustado cómo explico? Por favor, déjame un comentario, por favor, dale un me gusta y espero verte pronto en uno de mis cursos. Coméntale a alguien de mi trabajo, así me ayudas a crecer. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.